Lo que estás a punto de escuchar no es un simple video. No es una historia más. No es un dato curioso de internet. Es un viaje profundo a uno de los capítulos más oscuros, tensos y peligrosos de la historia humana. Un capítulo donde el mundo se partió en dos, donde las naciones dejaron de respirar, donde las ciudades ardieron, y donde, oculto entre el ruido de las bombas, había un mundo silencioso que casi nadie vio. Un mundo que seguía funcionando mientras el planeta colapsaba. Un mundo lleno de fábricas, oficinas, laboratorios, plantas industriales, contadores, directores, inventores, ingenieros, un mundo corporativo que no tenía la opción de detenerse aunque quisiera. Este es el lado que nunca te enseñan en la escuela. Este es el lado que los libros suelen resumir en dos líneas. El lado donde la historia empresarial y la guerra chocaron de frente. Un choque inevitable, brutal, silencioso y profundamente humano. Es hora de abrir esa puerta. Cierra los ojos por un momento e imagina el mundo en 1930. El aire huele a crisis económica mundial. Millones buscan trabajo. Los países intentan recuperarse. La tecnología avanza, pero lentamente. En medio de ese caos, empresas gigantes comienzan a expandirse por el mundo. Fábricas modernas, nuevas máquinas, inventos revolucionarios. La globalización, en su forma primitiva, empieza a tomar forma. Y sin embargo, en ese mismo escenario, una fuerza oscura empieza a crecer desde el corazón de Europa. Una fuerza que nadie imagina que estallará como el mayor conflicto de la historia humana. Y aquí, justo aquí, es donde la historia que nunca te contaron comienza a latir. Porque cuando la Segunda Guerra Mundial comenzó, la guerra no solo se libró con soldados, tanques y aviones. Se libró también en las fábricas, en los despachos, en los inventarios, en las cadenas de suministro, en los contratos firmados años antes de que alguien imaginara la catástrofe, y en decisiones que parecían pequeñas, hasta que dejaron de serlo. Vamos pieza por pieza, corporación por corporación, decisión por decisión, pero no como un documental aburrido que solo lista hechos, sino como un descenso profundo a las entrañas de un momento donde la historia dejó de ser historia, y se convirtió en un monstruo. Empieza con un sonido metálico, repetitivo, mecánico, clac, clac, clac. Esa es la puerta por la que entramos al primer capítulo, IBM. Antes de que existieran computadoras modernas, antes de que existiera la nube, antes de que se hablara de inteligencia artificial, IBM era una potencia mundial en máquinas de tarjetas perforadas. Eran las máquinas que permitían censos masivos, estadísticas, registros laborales, listas gigantescas de población. Eran tecnología avanzada, mucho más avanzada de lo que la gente imagina para esa época. Y en Alemania, en los años 30, esa tecnología se volvió extremadamente valiosa. Pero aquí viene la parte densa, la parte que te hace cuestionar todo. IBM, como muchas otras empresas internacionales, operaba en Alemania antes de la guerra, cuando Alemania aún era un país que, aunque turbulento, formaba parte del comercio mundial. La filial alemana, llamada DEOMAG, funcionaba como cualquier empresa seria en territorio extranjero, siguiendo las leyes locales, vendiendo máquinas, manteniendo clientes. Y entonces, el país cambió. El régimen nazi tomó el control. Las reglas cambiaron de la noche a la mañana. Y esas máquinas que habían sido diseñadas para organizar censos, comenzaron a ser utilizadas para fines administrativos del nuevo Estado totalitario. Ahora detente aquí. Siente el peso. Porque esta es la tensión que recorre la historia completa. ¿Qué hace una empresa cuando el país donde opera se convierte en una dictadura totalitaria? ¿Puede desconectarse? ¿Puede renunciar? ¿Puede detener sus operaciones? En los años 30 y 40, no podía. No había internet. No había comunicación instantánea. No había tratados globales que protegieran a las empresas. Un gobierno podía, literalmente, confiscar una filial y convertirla en propiedad estatal. Y eso fue lo que ocurrió en cientos de empresas internacionales atrapadas dentro del régimen nazi. La sede de IBM en Estados Unidos perdió control de su filial. La tecnología siguió funcionando. Las máquinas siguieron girando. El sonido metálico siguió llenando las habitaciones. Y el mundo entero avanzó hacia la guerra más destructiva que jamás había visto.
Ahora deja ese sonido mecánico atrás. Cambia la escena. Escucha otro sonido, motores, engranajes, martillos, metal chocando con metal. Estamos entrando al mundo de Ford. La fábrica Ford Werke, en Colonia, era una planta normal antes del conflicto. Autos civiles, trabajadores comunes, innovaciones mecánicas, producción constante. Pero cuando el régimen nazi necesitó vehículos militares, todas las fábricas automotrices de Alemania quedaron bajo las órdenes del Estado. Y Ford Werke no fue la excepción. La planta quedó bajo supervisión directa de las autoridades alemanas. Ford en Estados Unidos había quedado incomunicado. No tenía control. No tenía acceso. No tenía forma de intervenir. Y la tensión aquí es brutal porque muestra algo que casi nadie quiere aceptar. Las empresas no controlaban su destino dentro del régimen nazi. El régimen las controlaba a ellas. Y mientras los tanques cruzaban Europa, las fábricas trabajaban hasta el agotamiento. Pero la historia no termina ahí. Dimmoa saltó. General Motors, Opel. Imagina esta fábrica gigantesca, llena de engenheiros brilhantes, diseñadores, mecánicos. Opel era una joya industrial alemana adquirida por GM en 1929. Un negocio normal, legal, transparente. Nadie imaginaba lo que venía. Pero cuando comenzó la guerra, Opel se convirtió en una pieza clave del aparato industrial alemán. Camiones militares, motores, piezas mecánicas. Y la sede de GM, otra vez, quedó fuera. Sin control, sin voz, sin poder. Esto no fue cooperación. Fue absorción. Fue imposición. Fue control estatal total. Ahora damos un salto a una historia que parece salida de una película. La creación de Fanta. Imagina a los ejecutivos alemanes de Coca-Cola completamente aislados del resto del mundo. La guerra rompe las líneas de comercio. El jarabe original ya no puede entrar desde Estados Unidos. No hay forma de producir Coca-Cola. La filial está sola, atrapada, en riesgo de desaparecer. Y entonces, Max Kate hace algo que cambiaría la historia de las bebidas. Crea Fanta. Una bebida improvisada, hecha con lo que podían conseguir, para mantener viva la empresa hasta que la guerra terminara. Y funcionó. Nadie en ese momento imaginaba que ese pequeño experimento se convertiría en una marca global. Pero nada en esta historia es luz. Ahora viene uno de los capítulos más oscuros, Hugo Boss. En los años 30, Hugo Boss era una pequeña empresa textil. Y cuando el régimen nazi buscó proveedores para sus uniformes, varios talleres del país aceptaron contratos estatales. Boss fue uno de ellos. Bajo las políticas del régimen, se utilizó trabajo forzado en algunas instalaciones. Décadas después, Hugo Boss pidió disculpas por ese pasado tras profundas investigaciones históricas. Es aquí donde la tensión se vuelve casi insoportable, porque revela el corazón negro de esta historia. La guerra no solo destruye, también obliga, también arrastra, también pervierte. Y las empresas atrapadas en un régimen totalitario no tenían escapatoria. Pero nada prepara al espectador para la magnitud del siguiente capítulo, IG Farben. IG Farben no era una empresa, era un gigante, un coloso químico cuya sombra cubría toda Alemania. Era tan grande que muchos decían que era un estado dentro del estado. Combustibles sintéticos, químicos industriales, materiales esenciales, explosivos, productos que alimentaron, literalmente, la maquinaria industrial del país. Después de la guerra, la historia juzgó a parte de sus directivos. La empresa fue disuelta, y de sus restos nacieron Bayer, Voss-Fioech, empresas actuales que no son responsables de lo que la antigua corporación hizo, pero que existen gracias al pasado industrial que aquella dejó atrás. Y luego está Siemens, Titan tecnológico, fábricas, cables, turbinas, sistemas eléctricos. Otra empresa que quedó atrapada en la maquinaria industrial del régimen. Otro lugar donde se utilizó trabajo forzado bajo el sistema nazi. Décadas después, Siemens reconoció esa parte de su historia. Y así, una tras otra, Volkswagen, fundada bajo un proyecto estatal alemán antes de la guerra. Kodak, con filiales europeas confiscadas o intervenidas. Nestlé, con operaciones atrapadas en un continente dominado por el totalitarismo. Todas diferentes,
Todas atrapadas. Todas marcadas por un mismo monstruo histórico. Ahora detente. Respira. Porque aquí viene la parte más viral. La parte que hace temblar a los espectadores. La parte que se te queda grabada en el pecho. No existe guerra que no toque a las empresas. No existe dictadura que no absorba a la industria. No existe conflicto global que no convierta a la economía en un campo de batalla. Las empresas no crearon la guerra. Las empresas no la decidieron. Las empresas no la quisieron. Pero fueron arrastradas, obligadas, atrapadas, silenciadas. Y la tensión más grande de toda esta historia no está en lo que hicieron. Está en lo que revela sobre nosotros. Revela que ninguna corporación, por grande que sea, puede detener a un régimen totalitario. Revela que la tecnología siempre puede caer en manos equivocadas. Revela que la economía es un arma silenciosa. Revela que la historia tiene sombras incluso en lugares donde hoy ves marcas de ropa, de autos, de medicamentos, de tecnología. Revela, sobre todo, lo fácil que es perder el control cuando un país entero es devorado por la oscuridad. Y ahora, tú, sí, tú que estás viendo este video, tienes la pieza final de esta historia. Porque la pregunta no es, ¿qué hicieron las empresas en la Segunda Guerra Mundial? La pregunta real es, ¿qué ocurriría si el mundo volviera a oscurecerse hoy? ¿Estarían las empresas preparadas? ¿Estaríamos nosotros preparados? ¿O volveríamos a repetir una historia que nunca aprendimos del todo? La historia no es cómoda. La historia no es limpia. La historia no es simple. Pero la historia, si se cuenta bien, te abre los ojos. Y ahora que los tienes abiertos, la decisión es tuya.